En esta hora, en esta noche, eh, vamos a dejar un poquito la serie que llevamos de los evangelios, porque orando al Señor en este tiempo, el Señor quiere hoy hablar a nuestra vida, o hablaba a mi vida, de traer una palabra de ánimo, de aliento, y de entender que aún de todo lo que hemos vivido, lo más importante, como hoy tendremos nuestra enseñanza, es que lleva como título "¿Con quién estar?", ¿cierto? En el diario vivir, o en nuestra vida cotidiana, nos han hablado de desierto, y cada vez que viene a nuestra mente la palabra desierto, de una vez pensamos que es proceso, pensamos en momentos de angustia, de aflicción. Es lo que viene a nuestra mente y a nuestro corazón. Cuando le preguntamos a alguien: ¿cómo estás? Estoy en un desierto, estoy en una situación difícil, estoy desanimado, estoy desalentado, eh, me pasa esto, me pasa aquello. Pero yo hoy quiero hablarte acerca de, no es tanto el lugar donde estés, la posición en la que estés, sino lo más importante es con quién estás tú. Cuando hablaba acerca ahorita de la palabra desierto, sabemos que es sinónimo de nada, ¿cierto? Que es un lugar de calor, no hace frío. Lo que encontramos allí es que no hay árboles, no hay agua, no hay abundancia, es estéril y no se producen frutos. Nadie va a pensar en construir su casa en el desierto. Dice: mi sueño más anhelado y el más deseado es construir mi casa en el desierto. ¿Sí? ¿Te ha pensado? No, claro que no. Porque el desierto en sí es sinónimo de que no hay nada y que hace demasiado calor, que no hay abundancia. No permite que pues se genere el proceso de vegetación, o de decir voy a sembrar esto o aquello. Esa no es una tierra humanamente para producir. Pero cuando hablamos espiritualmente, también viene a nosotros, que es como lo decía en anteriores segundos, que estoy en un proceso, y que qué cosa tan terrible, ¿cierto? Es lo primero que viene a nuestra mente. Pero hoy quiero sacarte de esa idea, porque Dios, cuando nos lleva a este desierto, siempre será con un propósito principal, y es mostrar su amor y su misericordia. Éxodo capítulo 7, versículo 16. Voy a hablar del pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, y el anhelo de Dios era sacar al pueblo de Israel para la tierra de Canaán, pero para poder pasar a la tierra prometida, había un lugar intermedio, y ese lugar intermedio es llamado desierto. 7:16, la idea no fue de Moisés, no fue de Aarón, no fue del mismo pueblo de Egipto, sino fue idea de Dios. ¿Cuál es la idea de Dios llevar al desierto al pueblo? Dice de la siguiente manera: y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido ir. ¿Cuál era el propósito de Dios enviar al pueblo de Israel? No dice que para que le cantara alabanzas, ni para que pidieran maná, pidieran codornices. ¿Cuál fue el propósito según este versículo? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿En dónde? ¿En qué lugar? ¿En Canaán? No, en el desierto. Otra cita, Éxodo capítulo 8, versículo 20. Son una de las que pude tomar, porque son muchas. Dice: Jehová dijo a Moisés, otra vez es Dios: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. Y aquí él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Éxodo capítulo 9, versículo 1. Otra vez dice: entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ahí mismo en ese capítulo, versículo 13. Entonces
Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Miramos en estos 4 pasajes, ¿cuál es el propósito principal de Dios con el pueblo de Israel? Llevarlo al desierto. Si resumimos y comparamos estos 4 versículos, siempre la connotación de Dios era llevar al pueblo de Israel para que ¿qué? Para que le sirviera. Ahora, miramos acá, uno diría, bueno, para que me sirva. ¿Y será que salieron? Obviamente, la palabra nos lo dice. Éxodo capítulo 13, versículo 17. Dice la escritura así. 13:17. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. O sea que sí salieron ¿de qué? De Egipto. ¿Para dónde? Para el desierto. Éxodo capítulo 16, versículo 1. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. O sea que sí salieron de la tierra de Egipto, ¿cierto? A el desierto. ¿Cuál era el propósito? He reiterado muchas veces esto hasta aquí. ¿Cuál era el propósito? Que salieran a servirle a Dios. Cuando miramos qué significa servir, nos habla ¿de qué? De honrar, ¿cierto? Nos habla de que cuando alguien sirve hay un Señor. Y por ende, si miramos en la palabra, el servicio siempre daba de que había alguien a quien humillarse. Si Dios está diciendo al pueblo de Israel me es necesario llevarlo al desierto para que me sirva, era para que el pueblo entendiera quién era Dios en su vida y que reconocieran que Él es el Señor. ¿Sí? Porque no dice otra cosa, no dice lo voy a llevar para mostrarles mi poder y mi gloria. No, les está diciendo lo necesito en el desierto para que en ese tiempo, en ese lugar, puedan entender quién es su Señor y que me puedan servir de todo corazón, puedan obedecerme sin ningún reparo. Dios a veces necesita gestar espacios, ambientes para que la gente pueda entender quién es Dios en su vida. Estamos a veces cansados de escuchar solo las historias de la Biblia como cosas asombrosas, pero en nuestra vida muy poco hemos escrito historia con Dios. Hablamos de gente de fe y nos pueden dar un discurso muy bueno de la fe, pero al momento de la vivencia nos quedamos cortos porque necesitamos ver para creer. Y esa no es la ideología de Dios. Decimos, Dios es mi Señor, pero apenas necesita meterte. Dios no metió al pueblo de Israel a la tierra prometida, apenas lo sacó de Egipto. ¿O sí? Lo llevó por el desierto y la idea de Dios era 40 años, pero duraron 400 años. ¿Por qué? Porque no habían entendido todavía quién era Dios en su vida. ¿De quién depende la demora en ese desierto? No es de Dios, es de cada uno de nosotros, porque pensamos que el desierto es lo peor. Si miramos el Evangelio según San Mateo, es donde hemos estado estudiando todo este tiempo, en el capítulo 4, versículo 1, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, y está en E mayúscula, para ser tentado por el diablo, para ser probado. Si el mismo Jesús fue llevado al desierto,
¿Quién dice que usted y yo no vamos a pasar por un desierto? A veces dicen, no, este año 2020 ha sido lo más terrible que ha sucedido. Pero muchos no han podido entender quién es Dios en su vida. Entendidos cuál es el propósito del por qué Dios necesita o requiere llevar al pueblo al desierto, podemos ver ahora sí del por qué el título con quién estar. Cuando tú entiendes que es Dios quien te está llevando a este desierto, muchas veces la gente piensa que todo es asunto del diablo. Diablo cochino, es el diablo y todo para el diablo. Pero mismo por la palabra, que en ciertas circunstancias es Dios mismo para mostrarnos quién es Él en nuestras vidas. La cuestión es no quedarnos en el desierto toda la vida, porque eso le pasó al pueblo de Israel. Todas esas generaciones murieron en el desierto y nunca pudieron entrar a lo que Dios había prometido. ¿Por qué? Por su dureza, por su corazón, porque no dejaron que Dios moldeara y entraran en ese proceso. La gente le tiene pavor a los procesos de Dios. No, y se quedan años y años y nunca ven el cumplimiento de la palabra. Y dijeron, esos profetas son unos charlatanes mentirosos. No, no es problema del profeta. Es problema de que tú no has querido hacer lo que Dios te mandó a hacer. Entonces vives deprimido, vives con ansiedad, vives con un sinnúmero de cosas. ¿Por qué? Porque no se te ha sido revelado al Dios al que tú sirves. Todo muchas veces es ausencia de Dios. No, muchas veces no, todo es ausencia de Dios en el ser humano. Ahora, cuando hablo de para servir, los lleva para mostrar quién es Dios. Y empezamos, me puse a estudiar y saqué varias cosas. En el desierto, Dios mostró quién es su proveedor. Deuteronomio capítulo 29. Todo tiene que ver con el pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 29, versículo 5. Dice la palabra, y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. ¿Qué vemos acá? La provisión de Dios, ¿en qué? En las cosas materiales. Podría decir, oiga, pero eso es como exagerado, que la ropa crecía con ellos, que el zapato no se le envejecía. Pero ¿qué es lo que la gente se preocupa? ¿Por qué se va que se va a vestir y que se va a calzar? Y cuando no tiene para vestir ni para calzar, no solamente para él, sino para su familia, entra en caos. Y si Dios está permitiendo entrar en ese desierto o te va a introducir ahí, es para que no tengas miedo, es para que puedas ver quién es tu proveedor. Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Dice, por tanto os digo, lo habla Jesús y dice, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Lo mismo que pasaba con el pueblo de Israel. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y que mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Así que el consejo de la palabra del Señor, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Hay mucha gente que ha malinterpretado este pasaje y piensa, buscar primeramente el reino de Dios, es orar y leer la Biblia y congregar. Pero eso no tiene nada que ver con el pasaje. Jesús está hablando diciendo que no se afane por las cosas temporales. ¿Cuáles son las cosas temporales que se desgastan? La ropa es algo temporal. ¿O usted tiene siempre la misma ropa? No. El calzado, la comida, todas estas cosas me habla de cosas temporales. Jesús está diciendo, no te preocupes tanto por lo temporal. Preocúpate por lo eterno, que aún... Preocúpate por el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es justicia de Dios? No es como el sistema nos lo ha planteado. La justicia de Dios es entender que hay gente que no conoce de Cristo y que necesita de esa salvación o de ser reconciliado, porque recuerde que el Espíritu Santo nos convence de todo pecado, de justicia y de juicio. Así que lo último, si hablamos, ya lo he explicado varias veces, todos somos pecadores, necesitamos a Cristo Jesús. ¿Para qué? Porque obviamente nos justifique delante del Padre. Y por ende, como éramos deudores y debíamos la vida, nos enfrentábamos a un juicio. Entonces, teniendo esta mentalidad de que yo debo buscar primeramente lo eterno, de que muchos más y aún mi vida sea absuelta de esa justicia a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, pues todos esos recursos, si estás enfocado a lo eterno, que es que el reino de los cielos avance, Él va a añadir. Suponiendo, si tu llamado ha sido a familias, restaurar familias, pues Dios, si tú estás enfocado en eso, no tienes un esposo, Dios va a añadir ¿qué? Ese esposo. Esa es la añadidura, porque está primeramente el reino de Dios. ¿Me hago entender? Ahora, si en ti hay gente, no, yo tengo que comprarme el carro último modelo, no está mal. No estoy haciendo una ideología a la pobreza. Lo que estoy diciendo es, hay gente que piensa solamente en trabajar por casa, carro y beca. Y lo eterno, que es que el evangelio del Señor avance, es lo que estamos dejando y es lo que Dios hoy nos está diciendo, que no te afanes. ¿Me estoy haciendo entender? Y si dentro de esa extensión del reino tú necesitas un vehículo para transportar hermanos de la iglesia, hacer un poco de cosas ministeriales, porque el reino de Dios y su justicia se ha añadido, pues Dios lo va a hacer. Pero no es, oiga, ore, lea la Biblia, y no estoy diciendo que ahora usted no ore y no lea la Biblia, porque si, ¿cómo va a extender el reino de los cielos si usted no ora y no lee? ¿Cierto? Lo que está diciendo aquí es, no te afanes tanto por lo temporal, porque aún en medio de el lugar donde estés, si Dios es tu Señor, Él es tu proveedor. Hay gente que piensa, ay Señor, yo quiero ver Jehová Jireh, Jehová es mi proveedor. Le quitan el trabajo, ay Señor, pero Jehová Jireh, pero puro cuento. Cuando realmente necesita ver que Dios es el que provee. Dios le mostró al pueblo de Israel, ¿qué les mostró? Que aún en medio de la ropa, porque ellos no tenían cómo vestirse, ¿quién era su proveedor? Dios mismo. Y nos lo vuelve a recordar en el Evangelio según San Mateo, acerca de que no estemos afanosos por lo temporal, sino mirándolo a Él. Ahora, en Éxodo capítulo 13, la segunda parte, que Dios le muestra y les enseña al pueblo, versículo 21 y 22, dice
Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Hay cosas importantes aquí para ver. Lo primero es ver cómo Dios les estaba guiando de día y de noche. Pero también recuerde que el desierto sufre ciertos cambios de temperatura. En la noche es demasiado frío, en el día es demasiado calor. Pero Dios les puso una temperatura ambiente. Cuando tenían frío, estaba la columna ¿de qué? De fuego, ¿cierto? Y de día, cuando tenían calor, estaba la columna de nube guiándolos por el desierto. O sea que Dios, cuando los manda al desierto para que les sirvan, Dios no los deja solos, ¿o sí? Cada momento iba dando la provisión de acuerdo a lo que ellos estaban necesitando, con un solo plan específico y eterno: enseñarles al pueblo de Dios quién era al Dios al que ellos servían. No podemos decir que somos cristianos y vivir de historias fantásticas y contadas y escuchadas de otros y decir, qué bonito el Dios. Si nosotros decimos que Él es nuestro Dios, téngalo por seguro que Él tendrá que introducirnos para que le podamos conocer. Algunos piensan que conocen a Dios sintiendo escalofríos, ¿cierto? Sintieron escalofríos, vieron luces, centellas, rayos y truenos y ya dijeron, así conocimos a Dios. Y a Dios no se conoce así, se conoce en los momentos más difíciles. Hay algo importante también aquí de ver que les estaba diciendo al pueblo de Israel: lo temporal de ustedes necesitan dormir, pero yo estoy de día y de noche guiándolos. O sea, que el Dios al que servimos no duerme. Usted y yo necesitamos ir a dormir, pero Dios no duerme, trabaja constantemente. El Salmo capítulo 121 también es un hermoso salmo que nos dice la palabra, versículo 3 al 8, Salmo 121, versículo 3 al 8, dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. O sea, Dios no duerme. Dios está al pendiente ¿de quién? De cada uno de nosotros. Dice: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Pregunta acá. Pareciera que el salmista se hubiera equivocado. El sol sí no fatiga. ¿Usted la luna lo fatiga? Dice, esta luna me está fatigando a esta hora. ¿Sí? La luna no fatiga. Y entonces uno diría, ¿por qué colocó no te fatigará el sol? Pues obviamente el sol no fatiga. Usted sale a las 12 y ¿usted qué siente? Usted se fatiga, necesita agua, necesita recomponerse. Pero, y dice que la luna de noche, la luna no nos fatiga. Al contrario, uy, Dios mío, gracias, que ya hay sombrita. ¿Qué es lo que quería decir el salmista? Que Dios es la respuesta a mis problemas, tanto reales como imaginarios. Porque hay cosas que a veces nosotros también nos imaginamos. Y Dios es la respuesta a cada una de las cosas que estamos sucediendo o que nos está ocurriendo. O sea, que Dios siempre está constante. ¿Con quién? Con nosotros. No duerme. Es nuestro proveedor. Nos cuida. ¿Pero para qué? Simplemente para decir, uy, ¿cómo me tienen viviendo de bien? No, para que podamos conocer al Dios al que servimos. Si revisamos la historia del pueblo de Israel, de cómo Él les mostró quién es Dios en su vida, es increíble. Muchos dicen, yo quiero vivir historias increíbles y asombrosas con Dios, pero apenas Dios les empieza a moverle la sillita para andar en fe, ya se bajan del barco. ¿Cierto? Y es entender que en todo esto siempre está presente uno solo. ¿Quién? Dios. Tercero, Dios también
dio la provisión, no solamente del vestido, por lo que la gente se preocupa. Muchos se preocupan, no, este 24 no voy a estrenar porque nos van a hacer toque de queda. Va a estrenar una hermosa pijama. Algunos afanados por eso. Pero hoy Dios nos está diciendo, no se afane por eso. Preocúpese por lo eterno, preocúpese por entender quién está a su lado. Ahora por la comida, Éxodo 16, versículo 35. Dice, así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Ahora, también Dios le dio carne. Éxodo 16, versículo 13. Dice, y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento. Y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. ¿Qué les dio Dios? Les dio pan y les dio carne. Todos los días. O sea que a Dios no se le olvidaba. Oiga, Señor, hoy toca comer. Que si Él dijo que Él iba a ser su proveedor, que Él iba a ser su Señor, Él se iba a encargar. Pero si nosotros fuésemos ese pueblo de Israel que nos mandara al desierto, muchos temblarían y dirían, no, yo me salgo de aquí. Y aún viendo cómo salieron de la tierra de Egipto, ¿cierto? Con plagas, con una cosa, o sea, Dios todo, dijo alguien, un personajillo. Y suena como despectivo, pero ¿a qué quiero yo entrar? Cómo Dios les muestra de cómo les va a sustentar. O sea, ellos no se fueron sin saber a quién iban a servir, porque ¿quién los libertó de esclavitud? Dios mismo, ¿a través de qué? De las señales, de los milagros, pero también necesitó de un instrumento. ¿Quién fue? De Moisés. El elegido fue Moisés. Moisés fue el que buscó el arandela, que fue Aarón. Pero el elegido siempre fue Moisés, ¿cierto? Moisés fue el que metió a Aarón dentro de los planes. Pero dentro del plan de Dios inicial había alguien, un instrumento llamado Moisés, para guiar al propósito eterno a un pueblo de que le conociera como su Señor. El desierto no fue para que dijeran, uy, estamos comiendo maná, uy, las codornices. O sea, el propósito más grande era que este pueblo entendiera quién era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y de aún de cada una de las tribus de Israel, y pudieran entender quién era el que les había dado la promesa de ser una descendencia infinita. Porque cuando yo no entiendo a quién sirvo, vivo sin propósito y sin llamado. Solo me levanto, me baño, como y salgo a trabajar y vuelvo a lo mismo. Y la vida se acaba de esa manera. ¿A usted le parece triste eso? Y el Señor de ellos es el trabajo, la ocupación, el pagar las deudas, la hipoteca. Y se les va la vida en eso. Pero hoy Dios nos está llevando a que entendamos que el desierto no es para siempre. Que el desierto, que parece difícil y complicado, porque en el desierto no había nada. Yo empecé, inclusive la introducción de esta enseñanza, diciendo cómo es el escenario de un desierto. Usted no va a decir, voy a construir mi casa allá y voy a llevar el carro para allá y me voy a casar y allá voy a pasar mi luna de miel. Usted busca la playa, brisa y mar, o algún lugar frío para estar apapachado. Pero usted no va a pensar en el desierto. ¿O sí? Nunca. No está en su plan.
No está en su mente el desierto. Pero en el plan de Dios sí estaba introducir a este pueblo para que le pudieran conocer. No sé qué circunstancia o situación tú estás pasando, atravesando y dices, otra vez estoy en este desierto. Pregúntate ahí, donde estás sentadito, si estás nuevamente en el desierto, ¿qué es lo que Dios te quiere enseñar? Porque Dios no va a permitir que pases al otro lado, a la tierra prometida, sin que entiendas con quién estás tú. Por eso el nombre de esta enseñanza, ¿con quién estar? ¿De qué me sirve a mí tener mucha gente a mi alrededor si el Dios que abre el mar, si el Dios que da provisión del cielo, si el Dios que pelea por mí, que me guía todo el día constantemente, no duerme, no está conmigo? ¿De qué me sirve? Estando en la tierra prometida sin Dios, ¿de qué me sirve? De nada me sirve. Yo necesito a Dios conmigo. Porque aún miramos otro punto. Éxodo capítulo 14, versículos 5 al 10. La prueba de fe. Dice, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Para que ellos sean nuestros, ¿qué? Nuestros esclavos y nosotros seamos su Señor. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Sí ve? El contraste de Dios diciéndole, déjalo para que me sirva. Y Egipto, ¿cómo los tenía? Los tenía como ellos eran los siervos y Egipto y el faraón era su señor. ¿Qué es Egipto y faraón? Si usted mira, Éxodo capítulo 1 dice que los oprimían, más trabajo, no podían disfrutar ni siquiera de su casa y de su familia. Y lo que hicieron fue matar aún lo nuevo de Dios, que eran los niños. Eso hará el sistema de todo aquel que se rinda a servirle y no entender quién es Dios en su vida. Y ya entendiendo de lo que es Egipto, diciendo para qué me sirva, mire lo que dice en el versículo 6 hasta el 10. Y unció su carro, tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Pero dice la palabra que fue Dios mismo quien endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, con gente de a caballo, y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pit Airón, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron ¿a quién? Clamaron a Dios. Los enemigos aún diciendo, oiga, vamos para el desierto y todavía nos están persiguiendo. Oiga, tampoco. ¿Qué prueba tan dura? Pero dice que él mismo les liberta. En el versículo 14 de ese mismo pasaje, 13 y 14, dice, Moisés dijo al pueblo, no teman, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis, ¿qué? Tranquilos. Verso 23. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros, su gente de a caballo. 24. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. ¿Quién fue el que les dio la victoria? No fue Moisés, no fue Josué, no fue Aarón. ¿Quién peleó por ellos en ese lugar?
¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? ¿Clamó a quién? A él. Y dice, ¿pudieron ver qué? ¿A quién qué? ¿A quién sirven? ¿Por qué? En el verso 15 dice, de ese mismo pasaje. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. O sea, no se queden llorando, Dios mío, nos van a matar. Sigan adelante, la vida continúa, yo estoy con usted, yo voy a abrir camino. La gente piensa que es simplemente orar y no hacer nada, quedarme allá sentado. Eso es lo que la gente piensa. Pero ¿qué me muestra la palabra? Que aún en medio del desierto, si hay alguien que te está persiguiendo, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Clamar a Dios, pero hacer algo. No sé qué tengas que hacer tú. No, yo estoy orando para que pueda entrar a una universidad, pero nunca se presenta a la universidad a hacer el examen. Entonces, ¿cómo va a entrar? Dijo alguien, ¿por ósmosis? No. Señor, dame un trabajo. Estoy pasando esto, pero nunca pasa las hojas de vida. Entonces, ¿cómo va a haber la respuesta de parte de Dios? Pregunto yo. Señor, que mi familia conozca de Cristo, me persiguen. Pero usted no hace, ni siquiera abre su boca para hablarle de Jesucristo. Está esperando que el pastor vaya allá y les predique. Así no funciona. No te está diciendo que te quedes ahí, sino que marches, que aún en medio de lo que parece imposible, Dios es el que abre camino. Eso es lo que hay que hacer. En el verso, hasta el verso 18, Dios da la instrucción de lo que tienen que hacer. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifiqué en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Lo que Dios estaba haciendo era mostrarle al pueblo de Israel que él era mucho más poderoso que el sistema de Faraón. Y le está diciendo, mire lo que va a pasar, esto es lo que va a acontecer. Se va a abrir el mar. Usted le digan eso. Vaya, párese allá que se va a abrir el mar allá en el océano Atlántico. ¿Y usted qué dice? Como dice alguien por ahí, ¿qué va? Dice, no, yo que me voy a parar allá, eso es como locos. Pero es la orden de Dios. Y miraba también la escritura, toda esta gente es una gente loca que le cree a Dios en extremo, y eso es fe. Vayan a tal lugar, le dice, vayan por la ciudad y encontrarán un pollino allá atado y dígale que el Señor lo necesita. Si fuera usted el discípulo que lo mandan, ¿usted qué diría? Pero Señor, y si me preguntan y que cuánto vale, y esa orden así como que, dígale a la gente que se siente. Y ustedes tranquilito, más de 5,000 personas y él empieza a repartir los panes y los peces. Dios le manda a usted, diga al jefe que Dios le ama o llévele unos chocolates. No, pero ese jefe es un gruñón, haga lo que Dios le manda hacer. Lo que pasa es que nosotros somos desobedientes. Lo que quiere Dios es mostrarnos a cuál Dios servimos. Porque Él necesitaba enseñarle al pueblo a qué Dios ellos tenían por prioridad y sacar de su mente todas estas ideologías para que pudieran servirle. ¿Y dónde fue el escenario principal, fundamental en este proceso? No fue la tierra de Canaán, fue el desierto. En el desierto fueron dados los diseños para el pueblo. Fue dada la ley de Dios que hoy por hoy usted y yo conocemos.
En los momentos más difíciles del desierto es donde Dios nos mostrará sus diseños, lo que hay que hacer, que no se lo revelará a otros. Éxodo 20 está toda la ley dada en el dónde fue. Moisés no entró a la tierra de Canaán. ¿En dónde se la dio? En el desierto. Le manda y dice, bueno, ahora suba hacia allá de ese monte y allá le voy a dar la ley. En ese desierto, un ejemplo, Éxodo capítulo 26 también, versículo 1. No miramos la ley porque es muy larga. Dice, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura, carmesí, lo harás con querubines de obra primorosa. ¿Dónde le dio el diseño del tabernáculo, del incienso, el candelero de oro, la mesa de la proposición, la vestidura de los sacerdotes? ¿Dónde fue? ¿En el faraón? ¿Allá en el sistema de Egipto? ¿En Canaán? No, fue en el lugar más difícil, donde dice que no hay nada. Pero no se trata del lugar, sino quién está con nosotros en cada lugar. Éxodo 19, versículo 17 al 20, conocieron a Dios. 19, versículo 17 al 20, dice la palabra. Éxodo 19, versículo 17, dice así: y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Donde pudieron ver toda esta cuestión extraordinaria de la voz del humo, ¿fue en la tierra prometida en Canaán? No, en el desierto. Muy parecido a lo que pasó con Elías. Elías, después de que tuvo este enfrentamiento con los profetas de Baal, dice que entró en una crisis, ¿cierto? De duda, de incredulidad. ¿Y qué pasa? Dice que él se va al desierto y en el desierto Dios le empieza a mostrar y allá en el silbido apacible, donde le muestra su amor y su misericordia. Dice, yo quiero conocer a Dios, la voz de Dios. No va a ser en la tierra prometida. Querido amigo, querida hermana, querido amiguito que me estás escuchando, ¿dónde lo vas a escuchar? En el desierto, y es donde no queremos estar. Porque ¿cómo nos va a guiar si no dependemos de Él? Ahora, en el desierto, Moisés tuvo intimidad con Dios. Éxodo capítulo 33, versículo 21 al 23 es un pasaje muy conocido. Muchos dicen, uy, qué maravilloso lo que pasó con Moisés. Dice, y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¡Qué barbaridad! ¿Quién pudo ver la espalda de Dios? Moisés. ¿En dónde fue? ¿Dónde fue el escenario principal? No fue la tierra de Canaán. ¿Dónde fue? El desierto. Entonces no subestimemos el lugar. No es tanto el lugar, sino a quién invitamos para que esté en cada circunstancia de nuestras vidas. Porque la tierra de Canaán, recuerden, necesitó sacarlo del sistema, es como de un salto de Faraón, de Egipto, a la tierra prometida. ¿Y cuál fue ese intermedio? Fue la tierra llamada desierto, para trabajar el corazón de ellos y supieran y estuvieran preparados para recibir la promesa. Dios nunca va a entregar la promesa si no te pasa por el desierto para que entiendas de dónde provienen las cosas y quién está contigo. Pero la gente quiere pasar del sistema al sistema de Dios, que es la tierra prometida, sin, como si pasara así, sin probar desierto. No, proceso yo no quiero. Te vamos a poner en eminencia. Te vas a ir por las naciones. Gloria a Dios. Pero no sabes por qué desierto tienes que pasar para llegar al cumplimiento de esa palabra.
Lo fácil es aplaudir y llorar. Gloria a Dios. Pero Dios tiene que sacarte del sistema general donde todo el mundo piensa y donde todo el mundo se rinde a lo temporal, y tiene que pasarte por el proceso para llevarte a la tierra prometida, entendido de quién provienen las cosas, y tú no te rindas nuevamente a lo temporal. Si ya estás ahí, indica ahora quién en la tierra de bendición, que era Canaán, pastoreo. Era llamada la tierra que fluye leche y miel, muy diferente a qué. Al desierto. En el desierto no hay nada, no se podía pastorear. Los hebreos por general eran pastores de ovejas y ellos necesitaban un lugar para pastar. Por eso Dios escoge Canaán, porque era una tierra para pastoreo, una tierra que Él le llamó leche y miel, una tierra fructífera, una tierra donde sembrabas algo y ahí germinaba. Mientras que el desierto, ¿qué germinaba? Nada. Dios lo llevó de tener provisión, llevarlo a lo imposible, donde no hay nada. Dios mostrando que no necesitaban de lo temporal, sino necesitaban de lo eterno para poder disfrutar en la tierra prometida. ¿Cierto? Ahora, Éxodo capítulo 6, versículo 4, dice, uy, me está pasando el tiempo. 6:4 dice, también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Éxodo 3, versículo 8, dice la escritura, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Aquí dice que era una tierra buena. O sea que lo que Dios da es bueno, pero antes necesita preparar el corazón del pueblo para recibir. Levítico 25:38 también me habla de tierra de leche que fluye leche y miel, pero no por tiempo, no vamos a revisar la cita. Así que esta tierra era un contraste, o sea, llevaba una diferencia abismal con relación al desierto, ¿cierto? Ahora, el hecho de pasar a recibir la promesa no era: estoy en la tierra del pastoreo, gloria a Dios, la tierra de leche, que fluye leche y miel, aleluya, ya llegué aquí, coroné. ¿Qué les tocó? Trabajar, luchar y aún por mantener lo que Dios les regaló. Algunos se quedan, dicen, no, yo no paso aquí, yo quiero la tierra prometida porque Dios lo prometió, la promesa, aleluya, y no quieren estar en el desierto. Pero hay otros que ya pasan a recibir la tierra prometida y dicen, no hay que trabajar, no hay que hacer nada. No, por eso lo pasó por ese proceso, para que puedan entender que todo Dios lo da. Pero también yo tengo que trabajar por mantener la promesa y lo que Dios me ha dado. Josué capítulo 5, versículo 12. Se sabe que después que Moisés no estaba, Josué fue el encargado de introducir el pueblo, el instrumento de Dios. 5:12 dice, y el maná cesó el día siguiente de que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. ¿Qué es lo que ellos hacían? Sacaban el canastico, ¿cierto? Todos los días y recogían. Pero ahora, si dice que tenían que comer del fruto, ¿qué tenían que hacer? Bajarlos. Y por ende también tenían que, ¿qué? Sembrar. Porque si no siembra eso no da solo. Tenían que arar la tierra, tenían que cuidar. O sea que ya el tiempo de descanso, de estar en el desierto que parecía el acabose, era un tiempo de descanso. Ahora en la tierra prometida, ¿qué tenían que hacer? ¿Descansar? Tenían que trabajar. Porque aún en el desierto Dios lo pone a usted a descansar, ¿y quién hace todo? Dios. Ahora en la tierra prometida se invierte los papeles. Dios sigue estando con nosotros, pero ahora nos enseña a que nosotros tenemos que trabajar por mantener lo que Él nos ha dado. ¿Qué sigue diciendo? Números
ahí mismo Josué, 6, capítulo 1 dice, ahora Jericó estaba cerrada, pero dice bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano ¿a quién? La tierra, ¿cierto? A Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Dios da unas instrucciones todavía diciendo, yo voy a estar contigo, pero tú tienes que conquistar. No, el mundo es mío, gloria a Dios. Usted tiene que esforzarse. Pero antes de llegar a la tierra prometida, ¿por dónde tiene que pasar? Por el desierto. Sigue diciendo algo importante. En Números 13 no lo vamos a mirar por tiempo, porque necesito concluir. Dios les pone, antes de que Moisés se vaya, manda a los espías y les manda a que reconozcan la tierra, y ellos se traen un racimo de allá. O sea, mostrando la evidencia, pero de que les tocaría trabajar en la tierra prometida. O sea, que la tierra prometida no era descanso. Era lo que ellos esperaban, anhelaban, pero tenían que cuidar esa bendición que Dios les daba. Hay gente que Dios las bendice y no cuidan, no guardan. Hay dinero, si usted está en provisión, ¿qué es lo que hacen? Derrochar la plata. Y Dios, si esa es la bendición que ha dado, tú tienes que aprender a administrar lo que el Señor te dio. Si Dios te dio un hogar, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Cuidar ese hogar. Porque es la bendición de Dios. Y la bendición de Dios no quiere decir que usted va a echar allá a dormir y echarse aire, sino me va a requerir, ¿qué? Dedicación, empeño y trabajo, pero siempre mirando con quién estoy. Porque aún en la tierra prometida, Dios no los dejó, ¿o sí? Les seguía diciendo instrucciones. ¿Por qué? Porque el pueblo ya había entendido en el desierto quién era Dios en sus vidas. Éxodo capítulo 33. Con esto voy cerrando ya la enseñanza de hoy. 33, versículo 1 al 6, dice: Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra a la cual juré. Ya sabemos cuál es. Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al heveo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que yo te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, es una malísima noticia. Vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti, te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Oré. Dice que fue una mala noticia que Dios no iba a ir con ellos. Y eso es una mala noticia, que Dios aún en la provisión, en la bendición, no esté con nosotros. Dice que fue una mala noticia que Dios no caminara con ellos, que le iba a enviar un ángel. Pero miren la respuesta que hace Moisés, no se resigna. Y le dice Moisés en el versículo 15, Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Me quedo aquí. De aquí no me muevo. Qué bendición ni qué nada. Si tú no estás conmigo en la tierra prometida, en lo que usted prometió, yo aquí me quedo. Yo necesito la mayor garante, la mayor garantía. No es tanto la bendición, la promesa o el desierto, sino que en cada circunstancia Dios esté con nosotros. Y si Dios está con nosotros, sabemos que aún en el desierto Él va a ser nuestro proveedor y va a trabajar para que tú y yo entendamos quién es nuestro Dios. Pero aún estando en la tierra prometida, en lo que Él nos ha dicho, en el cumplimiento de la palabra, es saber que Él va a seguir guiando nuestros pasos. Y que aún dará las fuerzas al que esté cansado. Multiplicará las fuerzas al que no tiene ninguno. Porque en el desierto usted dice, estoy cansado, he llorado, he hecho esto. Pero usted se da cuenta, en el desierto, Dios es el que está haciendo ¿qué? Absolutamente todo.
¿Para qué? Para que tú entres en el nuevo nivel, en el nuevo tiempo a disfrutar la bendición de Dios, pero es con compromiso y con responsabilidad. El Evangelio según San Mateo, Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 44 y 45. Dice, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael, le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Qué estaba diciendo Felipe a Natanael? Le está diciendo, encontramos la mayor garante y la mayor bendición, a Cristo Jesús. Si tenemos a Cristo, cualquiera que sea tu circunstancia, puedes saber y entender y descansar que vas a estar bien. ¿Cuál es la pregunta hoy? No es el lugar, sino con quién estás. ¿Con quién estás tú? Estás diciendo que estás en un desierto y Dios no te ha introducido en ese desierto porque Dios no está ahí. O estás diciendo estoy en la tierra prometida, pero Dios tampoco está ahí. ¿A quién debemos incluir? Como dijo Moisés, le responde y le dice, no Señor, no envíe un ángel. No quiero que me acompañe un ángel. Si tu presencia no está con nosotros, si tú no estás, así como Natanael, Felipe le dice a Natanael, encontramos la salvación, encontramos a Jesús. Y esto es la mayor garante, que en el desierto podamos encontrar a Jesús, para que aún en medio de las bendiciones sigamos con Él. No es tanto del sistema que nos saque de esclavitud, sino que podamos caminar con Él. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora, en esta noche. Padre, bendecimos cada familia, Señor. Hoy tú me has movido a hablar acerca de este tema. No es tanto el lugar donde nos encontremos, Señor, sino a quién servimos. Gracias por estas temporadas en las que hemos pasado de desiertos muchos para poder conocerte y verte. Aquellos, Señor, que tú necesitas introducirlos, Señor, en el nuevo tiempo, en el desierto, para que conozcan de ti. Señor, necesitas sacarlos del sistema para llevarlos a la tierra prometida, pero antes de la tierra prometida tendrán que ser procesados en el desierto para que conozcan a quién servir. Señor, oro que aún la bendición sea siempre contigo, Señor. Gracias porque tú eres nuestro mayor garante. Y así como Moisés lo dijo, porque lo entendió en todo su desierto, que si tú estabas, siempre habría la bendición y tú siempre podías guiarlos porque tú eres nuestro Señor. Padre, nos rendimos a ti y aún en medio de la provisión, de la bendición, de la respuesta, Señor, podamos ser buenos administradores de lo que tú nos has dado. Si hay alguien, Señor, que piensa que es su final, recuérdales que tú estás ahí. No es tanto el lugar, Señor, sino si tú estás con nosotros, sabremos que pasaremos al otro lado y veremos la respuesta tuya. Pero aún en medio de la tierra prometida, como lo decía ahorita, Señor, sabemos, Señor, que tú siempre serás nuestro Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.